Nos metemos de lleno con el tema del día, un tema histórico, un mega operativo antidrogas en nuestra ciudad con el secuestro de 1.500 kilos de cocaína en el parque industrial. Sí, un hecho que entra lamentablemente en la historia y que la pone justamente a Bahía Blanca en ese lugar. Tristemente histórica esta cifra donde la ciudad de Bahía Blanca ha sido escenario de un operativo de antidrogas realmente de magnitud. Para calibrarlo, bueno, entiendan que estuvo la máxima autoridad de seguridad civil de la nación, como es la ministra Bullrich, acompañada por gran parte de su gabinete, y también el jefe de la Policía Federal, al margen del propio juez que interviene en esta causa que se inició en Campana. Una investigación que comenzó hace ya varios meses, por lo menos desde febrero, están investigando esta banda de narcotraficantes, una banda con características internacionales, porque se habla de conexiones con un cártel de México, con posibilidades de trasladar la droga hacia Europa, hacia Canadá. Hay una estructura evidentemente importante detrás de esta banda que aparentemente se empieza a desbaratar de esta forma. 35 allanamientos con 17 detenidos, algunos en Buenos Aires, otros en Bahía Blanca, otros en Chaco, en Mendoza. En esos lugares se dieron todos los allanamientos, la mayoría positivos. Una situación que deja a las claras lo que ha sucedido obviamente aquí en nuestra ciudad. Un operativo que tuvo su eje en el parque industrial, donde se descubrieron bobinas de acero que iban a ser exportadas, posiblemente por Bahía o por otro lugar, plagadas de droga. Más de 1.700, 1.800 paquetes de droga, de cocaína, que cada uno contenía poco menos de 1 kilo, justamente, de esta sustancia. Estamos hablando de casi 60 millones de dólares valuado este cargamento, que es sin duda una cantidad extraordinaria, por lo menos histórica, en lo que ha sido el repaso de los operativos aquí en Bahía Blanca y también en la región. Obviamente, hacíamos un poco de historia, investigábamos hacia atrás otros operativos importantes de esta magnitud en el país y no pasaban los 1.300 kilos de cocaína. Ya en Bahía Blanca prácticamente es histórico, más allá de los 500 kilos, para sumar 2 toneladas en el país, ¿no? 1.500 en Bahía y 500 en la ciudad de Mendoza. Uno de los ejes de esta ruta de la droga que enseguida le vamos a repasar. Pero vamos a graficar datos para enseñar, explicar un poco a la gente de qué estamos hablando cuando hacemos hincapié en esta situación que obviamente hoy es eje a nivel nacional esta información y obviamente se generó, como decíamos, en Bahía Blanca. Vamos a ver la placa donde le damos datos salientes que los ampliamos respecto de los principales puntos. Decíamos 1.500 kilos de cocaína en Bahía más 500 en Mendoza. Y bueno, Bahía se convierte así casi en una exportadora de droga, porque desde la ciudad iba a salir este cargamento disfrazado en bobinas. Desde aquí o desde Campana, no eran las alternativas, pero Bahía Blanca sin dudas era un escenario posible para poder realizar el traslado de esta droga. No se descarta que ya se hayan hecho algunos otros traslados de este tipo, pero eso lo vamos a decir en un ratito nada más. Vos ya 60 millones de dólares. Bueno, aparentemente, por lo que la propia ministra decía, esto puesto en Europa, sumada a las dos cantidades, los de acá y los de Mendoza, 80 millones de euros, mucho más todavía. Hablamos de es una cifra cientos de miles de impresionante. millones de pesos. Multipliquen esto por, ¿cuándo está el euro? 18 pesos, más o menos por ahí, 17, 18. Bueno, multipliquen esa cifra, 80 millones por 18. Les da miles de millones de pesos. Obviamente de dólares es un poco más también. Pero esto es tremendo. Y la ruta, obviamente, desde Chile, llegaba de Perú, Bolivia, son los productores regionales de cocaína, llegaba justamente hacia el país. Vamos a ir de vuelta con la placa para seguir explicando algunos datos sobre esta situación. Hay detenidos, eso es importante también porque hay varias personas detenidas, en total 17, pero también en una localidad de Mendoza donde también se procedió con allanamientos, y aquí en Bahía Blanca hubo varios detenidos. Sí, ahí tenemos, son 6 en Bahía Blanca. Y hay 2 mexicanos prófugos. Atento con esto porque lo va a decir luego la ministra. En algún momento se temía porque se caiga la investigación y por eso que dejaron que 2 mexicanos se fueran. Están identificados y supone que la DEA va a colaborar para detenerlos cuando lleguen a México. Si quiere vamos a la siguiente placa que marca justamente lo que recién le decíamos, ¿no, Delfina? Esta lamentable cifra histórica.
Es Fíjate. histórico, sin dudas, ¿no? Nunca se habló de una cantidad tan impresionante y cuando uno lo traslada a lo que es dinero, a lo que son euros, te quedás azorado por la cifra, no te alcanzan los euros directamente. Sí, acá obviamente esto es un tema político, pero queda claro, uno si empieza a ver del último año y medio a esta parte, o durante el gobierno de Macri, creo que se ha puesto un poco el foco en esto, se hacen más allanamientos, se va sobre esta cuestión y aquí me parece que sí hay una diferencia clara respecto del gobierno anterior, al menos en la actitud del Estado de ir a luchar contra el narcotráfico decididamente y de esta manera. Las cifras hablan de esta historia, de esto, es objetivo. Guste o no, más allá de lo que pueda hablarse de un gobierno u otro en otra materia, en otros rubros, en este rubro me parece que acá hay ya una acción bastante más clara respecto de lo que era el gobierno anterior. Y encontrar a los verdaderos responsables detrás del narcotráfico, ¿no? Los peces gordos, como tal vez se los llaman, las grandes organizaciones como esta que tienen una estructura donde hay cierta experiencia, cierto dinero invertido también para poder de alguna manera disfrazar la droga a través de bobinas o llevarlo al parque industrial, a un depósito. Enseguida vamos a ir desmenuzando todos los testimonios que hablan de una infraestructura importante en esta banda. Al margen de los detenidos en Bahía, que ahora los vamos a ver, 2 detenidos mexicanos, jefes de los que estaban en Bahía Blanca, detenidos en Puerto Madero. Y después hay otros mexicanos que son parte de la organización y que están en México, obviamente, y también en Canadá. Así que fíjense que esto es realmente bastante más grande y todos con nombre e identificados. Vamos a los detenidos en Bahía Blanca. Lo que ocurrió aquí en nuestra ciudad, las personas detenidas que son oriundas de aquí de Bahía Blanca o radicados. No, bueno, ahora lo explicamos. Los 2 mexicanos son Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas. Estos son los 2 mexicanos que estaban en Bahía Blanca desde principio de año, fines del año pasado, vivían en Ceballos al 200, en un edificio céntrico, cerquita del Teatro Municipal, desde esa época. Nadie sospechaba, eran tipos buenos vecinos, por decirlo, no levantaban mucha sospecha, obviamente tenían algunos manejos que, atando cabos, uno los relaciona con su actividad. Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas, los 2 mexicanos, pero están los otros bahienses. 3 de ellos, hermanos, que obviamente no son de Bahía Blanca, pero hacen más de 20 años que viven en nuestra ciudad. Están prácticamente radicados aquí. Y sí, hablamos de Juan, Leandro y Gastón Wash, que según la investigación, obviamente esto es materia de investigación y lo maneja el juez federal de Campana. Tendrían alguna vinculación y prestarían logística para realizar esta maniobra de exportar droga. Y el cuarto es Damián Limansky, un despachador de aduana, que por ahí sí cierra más, aunque esto simplemente decimos por la asociación de nombre, despachador de aduana. Ya el rol mismo tal vez lo vincula de alguna forma por el cargo, por la posible responsabilidad, aunque hay que ver cómo avanza la investigación y qué explicaciones tiene para dar también Limansky, ¿no? Cada caso. Son los nombres que están en la causa, esto no lo inventamos, en la causa figuran estos nombres que vemos acá y de estas personas de nuestro medio. Juan Wash, Leandro Wash, Gastón Wash y Damián Limansky. Esos son los nombres. Vamos a ir compartiendo y desglosando varios testimonios importantes, claves para ir a empezar a entender un poco más de qué se trata este mega operativo antidrogas que se produjo en nuestra ciudad. Y el primer tramo de la ministra Bullrich hablaba justamente de las generalidades y de la investigación que desembocó en este operativo en Bahía Blanca. Aproximadamente hace 4 meses se venía trabajando en esta investigación, una narcoorganización internacional con mexicanos implicados que son la cabeza de la organización, con ramificaciones en Mendoza, acá en Bahía Blanca, y con posibles embarques que se hayan realizado años anteriores. Eso está todavía en investigación. Acá hay una gran tecnología que se utilizaba, unas bobinas que tenían campos magnéticos para que los escáneres no la detectaran. Y ahora nos metemos de lleno con la cantidad de droga, con la cifra que causa escalofrío. Se habla sin duda de una organización importante. Todos esos paquetitos suman cerca de 1.800, decíamos más o menos, que estaban, ustedes lo vieron, ¿no?, distribuidos alrededor de esa bobina, una bobina de metal grueso. Sí. Y aparentemente, hoy, esta mañana, dicen que los perros llegaron hasta ese lugar, más allá de que tenían el dato preciso a la policía, pero los perros, digamos, marcaban esas bobinas. Pero dicen que esa no es la primera bobina que sale de esta zona. Hay que ver si alguna vez algún perro de la aduana pasó por ese lugar, pero eso lo vamos a contar en un ratito nada más. Más de la ministra Bullrich. En los 2 lugares 2.000 kilos de cocaína, lo que es una cantidad
aproximadamente 80 millones de euros, mucha plata, mucha tecnología, mucha infraestructura. Se estaban discutiendo si lo sacaban de acá, si lo sacaban del puerto de Buenos Aires, si lo sacaban del puerto de Campana. Hay 2 despachantes que están detenidos de acá de Bahía Blanca, que son los que estaban haciendo los trámites para ver por dónde salía esta droga. Y como bien lo decía Fer, no es la primera vez que se produce este embarque de droga desde nuestra ciudad hacia otros puntos, porque ya se registraron otros 2 casos, así lo explicaba también la ministra Bullrich. Bueno, hay 2 presunciones, una del 2012 y una del 2013, que se van a estudiar para ver si tienen las mismas características y si formaban parte de la misma metodología y el mismo tipo de narcoorganización. Y lo que llama mucho la atención es la conexión con este cártel de México. Uno nombra ya el país México y ya lo relaciona lamentablemente con muchos temas vinculados con el narcotráfico, que puede tener una conexión en este caso también. No es la primera vez que se habla de un cártel mexicano operando en la ciudad. Recordemos del cartel de Juárez hace algunos años atrás, que se descubrió que habían comprado propiedades, inmuebles, que algunos de ellos están todavía en nombre de personajes vinculados a el cártel de droga de Juárez en México. Campos, viviendas importantes, de todo un poco. Pero bueno, ahora surge otra vez otro cártel, pero que también operaba en la ciudad, aparentemente. Iban y venían. Había 2 que vivían en Puerto Madero y 2 que estaban acá cuidando el galpón. Más 2 personas que estaban acá adentro, que hacían los trabajos de electricidad. Habrá que ver qué involucramiento tenían, porque se decía que ellos no veían nada, no los dejaban ver, los acompañaban cuando iban a comer. El dueño del galpón no está detenido, aparentemente había firmado solamente un contrato, y otra persona más que también hacía 2 despachantes y 2 personas que hacían trabajos de armado de las bobinas. Lo comentábamos recién, vino no solo la ministra Bullrich, sino también parte de su equipo, de su gabinete, incluso también autoridades, las máximas autoridades de la Policía Federal, como es el caso de Roncaglia, que también estuvo en nuestra ciudad y dio algunos detalles más de los detenidos. Hay 4 detenidos de acá de la zona y 2 mexicanos, o sea, hay 6 detenidos en total acá en la zona. Las 4 personas que están detenidas estaban cumpliendo un rol, digamos, perimetral en cuanto a esta organización. Le estaban brindando apoyos logísticos y estaban gestionando la exportación de todas estas bobinas que iban a ir a Barcelona. En fin, esto es complejo y atento a los datos que tenemos, o lo que hemos podido hablar con las fuentes judiciales federales de la zona de Campana, la experiencia en este tipo de casos. Es apenas lo que ha trascendido y lo que hemos visto es apenas parte de una investigación y de una organización que posiblemente tenga otras ramificaciones dentro de lo que es el país, y a medida que se vaya investigando por ahí surjan más datos. Pero lo que recién decía Roncaglia tiene que ver con lo que viene ahora. El jefe de la Federal hablaba un poco de la ruta de la droga, tanto en Sudamérica como en nuestro país. Enseguida vamos a seguir compartiendo más testimonios y, bueno, desglosando un poco todo lo que tenemos, todo el material, para entender un poco más las claves de este mega operativo, que sin dudas es importante y trascendente, lamentablemente, que tiene a Bahía Blanca en el centro de la ciudad. Ya retomamos y profundizamos en este mega operativo que se produjo en nuestra ciudad, mega operativo antidrogas. Y quedábamos con el tramo donde el jefe de la Federal de la Argentina, el jefe de la Policía Federal, hablaba de la ruta de la droga. Básicamente creemos que la droga ingresó a través de Chile a Mendoza. Creemos que de Mendoza vino para acá. La cocaína no se produce en Argentina, obviamente vino de los países productores, Bolivia o Perú. El destino final, otros envíos fueron también a España y otros envíos a Canadá. Simultáneamente, esta misma empresa criminal, que están todos detenidos, habían montado otro galpón similar, que estaban trabajando sobre piedras
en Mendoza, y ahí también se encontraron 500 kilos, era otra forma de enmascaramiento, o sea que los mismos actores estaban utilizando dos formas de enmascaramiento, una con esta bobina que ustedes pueden ver acá, y mediante piedras, ¿sí? Que iban a ser, esas básicamente iban a salir para Canadá. Bueno, bobinas, piedras, forma de enmascarar la droga. Pero ahora vamos a escuchar al titular del consorcio hablando de cómo son los controles de una carga que intenta ser exportada del puerto o que llega al puerto. La controla la aduana, pero no hay escáneres en el puerto. O sea que se hace todo de manera más artesanal con perros o con el personal, obviamente, de la aduana que va hacia el lugar y hace la inspección ocular. Y según reconocen desde el consorcio del puerto, no se puede hacer uno por uno, con lo cual hay mucho de azar, mucho de aleatorio en estos controles que evidentemente van a necesitar algún tipo de modificación o alguna tecnología más que pueda llegar a controlar de una manera más efectiva. Pablo Puceto, el presidente del consorcio de gestión del puerto, decía lo siguiente. La aduana obviamente es la que precisamente toma un montón de medidas de seguridad tendientes no solamente a prevenir este tipo de ilícitos, sino cualquier maniobra que involucre alguna acción de sacar mercadería o ingresarla en forma irregular del país. Entonces, en general lo que ocurre es, hay rutinas o protocolos que definen cuáles son el tipo de controles e inspecciones que se hace a la mercadería. Y, por ejemplo, hay 3 canales, el canal rojo, el canal naranja y el canal verde. Entonces, si uno es un nuevo usuario en el mercado de exportación a través de una terminal portuaria, seguramente va a tener que operar con el canal rojo. Esto significa que el 100% de las operaciones que realiza tiene un control exhaustivo por parte de aduana. Y estos controles después se van relajando en la medida que se genera una habitualidad en lo que son las operaciones hasta llegar al canal verde, que no significa que no haya controles, sino que los controles se hacen esporádicamente y en forma aleatoria, ¿no? Y la ministra Bullrich lo anticipaba de alguna manera, brindaba ese detalle. ¿Hubo algún antecedente o están investigando un posible antecedente de casos donde se han producido algún tipo de embarque relacionado con esto? Y esto le preguntamos también al titular del consorcio, Puceto, que hablaba de aquel del 2012-2013 y otro del mes de enero. La del 2012-2013 nosotros todavía no llegamos a corroborarla. Nosotros lo que hicimos a primera hora de la mañana con la gente de operaciones y con la gente de la terminal de contenedores fue ver si había algún antecedente y detectamos una operación de enero de este año. Y en esa operación precisamente se operó de esta manera que te digo. Se enviaron los contenedores hasta este depósito, ahí se hizo el consolidado, que es el meter las bobinas dentro de los contenedores, y una vez en aduana se realizó la inspección por parte del personal de aduana, junto con lo que corresponde en este tipo de casos, que son los perros entrenados para el control precisamente de sustancias de drogas, ¿no? Y no se detectó nada, es decir, que las bobinas eran bobinas. Obviamente todo hace presumir que en ese caso se trataron de bobinas, y obviamente en la medida que avance la investigación uno podrá entender mejor si esta primera operación o estas primeras operaciones se trataron de una prueba como para ver cuáles son los mecanismos de control o qué fue lo que ocurrió en aquella circunstancia, ¿no? Y desde la propia comitiva de investigación entre funcionarios políticos, judiciales y policiales, se hablaba de que posiblemente se haya elegido ese lugar del consorcio, del parque industrial, en el parque industrial, porque era un sitio seguro para los narcos. Sí, estuvimos conversando con el presidente del parque industrial. Se mostró sorprendido, sobre todo conmovido, conmocionado con esta situación, y además explicó que las personas que finalmente después terminaron involucradas dentro de esta banda delictiva de narcotraficantes, en realidad en su momento para alquilar ese depósito presentaron la documentación necesaria, tenían todo en orden, aparentemente iban a hacer piedras para baldosas. Ese era el objetivo final que tenían cuando se cayó todo a partir de este secuestro. Corre de esta manera al dueño del depósito, que dice que solamente alquilaba, que tenía la documentación. Ellos no pudieron hacer más nada para controlarlo. O sea, nosotros tenemos una tarea diaria que la cumplimos, y la cosa de esta nos conmociona, especialmente, primero porque yo había estado unos minutos antes en el parque monitoreando a ver si las luces de la noche prendían, y no teníamos ni idea que esto iba a pasar, y a los 10 minutos nos llama el guardia diciendo que hay un mega operativo en el parque.
que considero que ya lo tendrían recontra clarito qué era lo que tenían que hacer, porque fueron, compraron un galpón, encontraron las cosas. A nosotros no nos fueron a ver, ni al dueño del galpón, ni nada, porque ya tenían claro qué y cómo era la cosa. ¿Imaginaba que podía pasar algo así en el parque industrial de nuestra ciudad? Qué sé yo, la droga anda por todos lados, ¿viste? O sea, esto es así, cada vez son más ingeniosos, cada vez tienen que buscar formas diferentes para... Esto era un método recontra ingenioso, ¿eh? Que no, esto no fue hecho acá, ¿eh? O sea, habían generado un embalaje que realmente era difícil que se pudiera detectar. Era un trabajo de ingeniería importante, ¿eh? ¿Conocen al dueño del depósito? Digo, esta persona estaba al tanto, ¿no? ¿Qué saben del dueño del depósito? El depósito ese que se retiró hace un ratito acá. Es una persona que enterradísimo en la deuda inició una aventura industrial que aparentemente tenía posibilidades, le fue re mal. Y nosotros dijimos, ¿por qué no? A ver si vos, aunque sea alquilás 6 meses el lugar para poder tomar aire y proseguir, o sea, no quiebres, o sea, no te fundas. O sea, y llegamos a ese acuerdo y apareció esta gente, nosotros dijimos, a ver cómo es, dio datos fidedignos, o sea, querían hacer piedra para baldosas, nos trajeron 3 o 4 muestras, o sea, esta gente no son improvisados, vienen cubiertos con visos de normalidad para poder penetrar en este tipo de cosas. Eso fue lo que mostraron. ¿Mostraron papeles, documentación? Sí, a nosotros nos dijeron un quit, nosotros averiguamos, existía la empresa, ya está, nosotros no podemos hacer más nada. O sea, si vos vieras el flujo de gente que hay, vos te darías cuenta que es imposible. ¿Y qué le voy a pedir a una persona que es privada, me presenta un quit, me presenta un documento, me presenta esto y ya está? O sea, realmente tenían un basamento industrial importante porque iban a hacer una tarea. Después no fue nada. Bueno, pero está lejos de las posibilidades nuestras. Nosotros estamos en otro problema. En realidad estamos en otro problema. Estas cosas nos revientan porque en realidad te dejan, ¿viste?, una sensación así de decir, ¡buah! Uno queda expuesto a estas cosas, pero qué sé yo, es así. Bueno, allí la palabra del presidente del Parque Industrial, bueno, aclarando un poco la situación, explicando hasta dónde ellos tienen alcance para poder controlar lo que sucede en cada uno de estos depósitos. Sí, vamos a escuchar ahora algunas definiciones políticas del segundo de Bullrich, Milman, que habla justamente de esta historia, haciendo algún cargo al gobierno anterior respecto de qué forma por ahí se dejaba que esto ocurriera y no había controles adecuados, y también la palabra del intendente Héctor Gay sobre la sorpresa de que en Bahía hubiera semejante cantidad de cocaína. La verdad es que hoy, lamentablemente, como se ha dejado trabajar e ingresar en los estupefacientes en la Argentina, no se puede hablar de una ciudad en particular. Lo hemos visto en Rosario, lo hemos visto en Itatí, lo vemos en la frontera norte todos los días. Esta droga ha hecho el camino inverso. En la medida que los controles se acentúan en un determinado lugar, lo que ocurre es que el delito va mutando y va mezclando. Delincuentes mexicanos vinculados probablemente a alguna organización, al cartel de Michoacán, porque todos son provenientes de aquella región. Cuesta creer a veces que esto sea Bahía Blanca, ¿no? Cuando uno ve la cantidad de droga y cuando ve el operativo que hizo la Policía Federal desde hace ya bastante tiempo, operativo el cual, como dijo el jefe de la policía, nosotros estábamos anoticiados, pero en ningún momento pensamos que era de la magnitud que estamos hablando, ¿no? Esto es una prueba contundente de que el país ya no es un lugar de tránsito, como se decía en algún momento, y que Bahía Blanca está dentro de este país, ¿no? Lamentablemente esto es así, tenemos un enorme problema con el tema de la droga, aunque esto supera toda la expectativa que uno podía tener, ¿no? Y si se quiere, este mega operativo de drogas en nuestra ciudad dejó algunas apostillas, algunas personas que se vieron perjudicadas por allanamientos equivocados. Claro, y que estaban muy inquietas porque no querían quedar pegadas a esta historia. A Claudio comenzaron a llegarle llamados y mensajes a su teléfono preguntándole por un allanamiento en su empresa de transporte ubicada en el Parque Industrial. Todos citaban un medio de prensa que había publicado datos e incluso fotos de su empresa. Él no sabía nada y al parecer tampoco la Policía Federal, que estaba a cargo del operativo. Preocupado, se acercó hasta el Parque Industrial. Sinceramente, no sé qué fue lo que pasó, no sé cómo se maneja este tipo de noticias. Yo me enteré alrededor de las 21 horas
que me empiezan a llamar amigos, conocidos, clientes que iban a allanar mi transporte o que habían allanado el transporte, por lo cual desde mi teléfono me puse a mirar las cámaras y en mi transporte no pasaba nada. Pero bueno, ante la inquietud que nada, todo el mundo me llamaba preguntándome qué era lo que había pasado, decidí ir a mi casa a buscar mi auto y venir hacia el transporte. De hecho, cuando llego estaban todos los empleados, también medios alborotados porque no sabían qué había pasado. ¿En ningún momento se había constatado la presencia de policías dentro del transporte? No, de hecho llegué y no había nadie. El problema acá, te vuelvo a repetir, es que ensuciaron de una manera tremenda. Me están mandando mensajes mis clientes preguntándome qué pasa con la carga de ellos que tenemos que repartir hoy y obviamente no me creen que no pasó nada. Otro error, vinculado con el mega operativo de ayer, lo sufrió una familia de Rodríguez al 2100, en el barrio Paligüe. Había viajado a Pringles para celebrar el Día del Padre y al regresar se encontró con un despliegue de fuerzas de seguridad a punto de forzar la puerta de su casa. Estaba toda la Policía Federal afuera. ¿Cuando llegaste acá a tu casa? Sí, que inclusive yo pensé que nos habían robado, porque como están robando mucho acá en la zona, pensé que nos habían robado y yo le digo a mi marido, uy, nos robaron, está la policía. Bajo y le digo, ay, nos robaron. Y me dice el policía, no, señora, me dice, no le robaron, es un allanamiento. Y yo todavía le digo, ay, menos mal, pensé que me habían robado. No, me dice, ¿cómo? Y sí, le digo, ¿allanamiento por qué? Y me muestra la orden y me dice, por drogas ilícitas. Perdón, le digo. Me dice, sí, bueno, le digo, no hay problema. Nos mostraron ellos la fotografía y lo miraron a mi marido de este señor, creo que es Limansky, el que buscaban. Él me dice, no, señora, nos damos cuenta que es un error, pero nosotros tenemos que hacerlo igual. ¿Cuál fue tu sensación y la de tu marido? No nos dábamos cuenta de que estaba sucediendo, porque nosotros trabajamos todo el día. Nos hablaron de drogas como que nos hables de que ni fumamos ninguno de los dos. Entonces no entendíamos que, es más, le abrimos las puertas y le dijimos, muchachos, procedan. Bueno, allí pasaban estos dos testimonios, dos casos similares que se vieron involucrados y obviamente vieron de alguna manera que los ensuciaron o los vincularon con algo que no tenían nada que ver, ¿no? Como para cerrar, como decía Delfi hace un ratito, con una postilla dentro de lo que fue una noticia que aún resuena fuerte a nivel nacional y que va a tener algún otro capítulo. Por ahora, con estas 4 personas detenidas de nuestro medio, al margen de los mexicanos. Se supone que en las próximas horas serían trasladados a Campana, donde se generó esta causa. El juez que investiga es porque todo arrancó por una denuncia en ese lugar, porque aparentemente estas bobinas podrían haber salido por ese puerto, ¿no? El de Campana, Zárate de Campana. Así que hay que esperar ahora a ver cómo sigue esta historia. Esto parece que recién comienza. Seguro que sí, habrá más capítulos de esta banda de delincuentes, de narcotraficantes, una red internacional con conexiones en México.